Pues vamos a empezar, segundo de Samuel 18, regresamos a nuestro estudio de este hermoso libro, de nuevo en una especie de puente, nos acercamos al final de segundo de Samuel, que termina en el capítulo 24 de segundo de Samuel, con la intención de empezar primero de Reyes. Segundo de Samuel, capítulo 18, podemos titular nuestro estudio de este capítulo, Juicio ejecutado. Juicio ejecutado, un capítulo muy fuerte, serio, importante. Recuerden cómo llegamos aquí en segundo de Samuel capítulo 12:6. David respondió a la historia inventada que Natán le presentó para conjurar. Y recuerdan que allí en segundo de Samuel 12:6, David dijo que el ladrón rico debía pagar 4 veces el robo de la corderita del pobre. Eso fue lo que mandó el Señor en Éxodo 22:21. Cuando alguien robaba una oveja bajo la ley, tenía que pagarla 4 veces. Y el Señor en su soberanía única aplicó este castigo del robo de la oveja a David, junto con esa promesa de juicio disciplinador contra David, de que nunca se apartaría de su familia la espada. ¿Cómo? Bueno, David, recuerdan, mató a Urías en el capítulo 11, y el Señor mataría a 4 de los hijos de David. 1, el primer hijo que tuvo con la esposa de Urías, en segundo de Samuel capítulo 12. 2, su hijo Amón, en segundo de Samuel 13. 3, su hijo Absalón, en segundo de Samuel 18, 15 y 4. Más adelante, su hijo Adonías, en primero de Reyes 2, 25. Entonces, aquí en segundo de Samuel 18, vemos cómo el Señor mató a Absalón, hijo de David. Esto fue parte del juicio disciplinador del Señor contra David, como lo acabamos de explicar. Pero también recuerden que según la ley, Absalón merecía morir por haber pecado de 4 maneras. 1, por haber asesinado a su hermano Amnón, en segundo de Samuel 13. 2, por haber deshonrado a su papá, David, en segundo de Samuel capítulos 14, 15. Y 3, Absalón merecía morir también según la ley por haberse rebelado contra el rey, quien era también su papá. Y 4, Absalón también merecía morir por haber adulterado con las concubinas de su papá, como lo vimos en segundo de Samuel 16. Recuerden que al final del capítulo anterior, ahí en segundo de Samuel 17, vimos la semana pasada que Absalón estaba buscando a David para matarlo, y Absalón acampó junto con su ejército en la tierra de Galad. David estaba huyendo de Absalón junto con sus hombres leales, sus parientes más cercanos, porque prácticamente su hijo Absalón le estaba dando un golpe de estado, había entrado a la capital, la ciudad más importante del reino, que era Jerusalén. David estaba en Manaim, y ahí pudieron comer, recuerdan, pudieron recuperarse después de haber caminado toda la noche unos 32 kilómetros para huir de Absalón. Y a lo largo de esta persecución, el Señor, explicamos la semana pasada y en el capítulo 17, protegió a David de Absalón. Pero ahora aquí en el capítulo 18, vemos cómo el Señor juzgó a Absalón con la muerte. Y esto lo decimos, recuerdan, porque allá atrás en 2 de Samuel 17, 14 al final, vimos que Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara. Y aquí está la frase clave que se cumple en el capítulo 18, digamos, de manera total. Al final de 2 de Samuel 17, 14, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y aquí en el capítulo 18 vemos el cumplimiento de ese decreto del Señor. Entonces, para entender correctamente 2 de Samuel capítulo 18, tenemos que entenderlo como el cumplimiento de 2 de Samuel 17, 14. Obviamente es un cumplimiento, vamos a llamarlo así, de varias capas. Esa sería la capa inmediata, porque ya vemos que también aquí el Señor en 2 de Samuel 18 está cumpliendo ese juicio de disciplina contra David,
cuando le dijo ahí que iba a levantar el mal de su propia casa. Entonces es otro cumplimiento, otro nivel. Pero digamos en términos inmediatos, aquí en el capítulo 18 vemos cómo el Señor cumplió, segundo de Samuel 17:14, cómo el Señor hizo venir el mal sobre Absalón para juzgarlo por su pecado. Pecado que ya dijimos, por haber matado a su hermano, deshonrado a su padre, haberse rebelado contra el rey, haber adulterado contra las concubinas de su padre. Entonces, vean aquí en 2 de Samuel 18, 3 fases del juicio del Señor contra Absalón, para que veas que Dios cumple su palabra. 3 fases del juicio del Señor contra Absalón, para que veas cómo el Señor cumple su palabra. En primer lugar, vemos la preparación para el juicio en los versículos 1 al 5. En segundo lugar, la ejecución del juicio en los versículos 6 al 15. Y en tercer lugar, la respuesta al juicio en el 16 al 33. Entonces, vean la primera de 3 fases del juicio del Señor contra Absalón para que veas que Dios cumple su palabra. Versículos 1 al 5, la preparación del juicio, o la preparación para el juicio. Vean 2 de Samuel 18:1. David pues pasó revista al pueblo. El pueblo aquí se refiere a soldados, hombres que podían pelear en la guerra. Esto lo vemos por el siguiente versículo. Recuerden que David es el rey aquí de Israel y como tal es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, algo así como en nuestra época, en nuestra nación y en otras naciones, el presidente de la nación es el comandante en jefe del ejército. Así era en esa época con David, aunque era una monarquía. David, por eso, versículo 1, pues pasó revista al pueblo que tenía consigo, está preparando a las tropas, vean, versículo 1, al final, y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Este es un ejército de cierta magnitud, de cierto número. Aquí en el 1, David organizó a sus soldados para pelear contra Absalón y lo hizo en 3 grupos, como lo había hecho Saúl antes en 1 de Samuel 11:11. Sabemos que fueron 3 grupos por el versículo 2. Recuerden, David no solo es el comandante, digamos, hoy día la presidenta Sheinbaum tiene la facultad de que es la comandante de las fuerzas del ejército, pero obviamente no tiene experiencia militar, que sepamos, ¿verdad? En el caso de David, no solo tenía la autoridad, sino que el hombre era un estratega militar. Él había estado, como ustedes saben, en el campo de batalla en muchas ocasiones. Era un soldado, explicamos la semana pasada, muy apto, muy hábil, muy capaz. Recuerden que había matado a Goliat y había encabezado varias operaciones militares allí en 1 de Samuel, bajo el liderazgo de Saúl. Pero David no solo de nuevo tenía la autoridad, sino que era un soldado muy capaz. Y véanlo aquí en el versículo 2, vemos algo de su capacidad, porque vean cómo dividió a las tropas. Versículo 2, envió David al pueblo, de nuevo la palabra pueblo aquí se refiere a sus soldados. 2, envió David al pueblo, una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Estos fueron sus 3 generales. Joab y Abisai eran sus sobrinos. Y dijo al final del 2 el rey al pueblo, de nuevo los soldados, yo mismo en el hebreo, yo mismo, es enfático, yo también saldré, y también enfático en el hebreo saldré, se puede traducir, ciertamente saldré con vosotros. Esto es importante, vean cómo David, por un lado aquí, versículo 2, 2 observaciones, vemos su habilidad militar dividiendo las tropas, y por otro lado, en segundo lugar, vemos cómo habló de manera decisiva al final del versículo 2. Yo mismo en el hebreo también ciertamente saldré con vosotros. Habló de manera enfática al decirles que él iba a salir a pelear junto con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis en que saldría con ellos? Parece que el versículo 5 es la razón, porque en el 5 vemos que él quería asegurarse de que su hijo Absalón no fuera matado en esta guerra. Esta es una situación delicada, hermanos. Esto es
Esto es algo muy, muy delicado, porque recuerden, aquí tenemos a David, versículos 1 y 2 diríamos, oye, qué maravilla, aquí el rey de Israel está preparando a las tropas como debe ser para protegerlo, de proteger a la nación, por ejemplo, de sus enemigos, los filisteos. Pero no, hermanos, esto es alarmante. Aquí está preparando a las tropas para recuperar el reino de un traidor que le había dado un golpe de estado, que era su hijo. Esto es grave, esta es una guerra civil, esta es una guerra interna. Aquí David está preparando a las tropas para pelear con la misma nación, pero con seguidores que son las fuerzas rebeldes, siguiendo a su propio hijo que le había dado un golpe de estado. Entonces, esto es delicado, esto es grave, esta es una situación grave. Pero para agravar la situación, como estamos por verlo, David no quería darle a su hijo lo que merecía, que era la muerte. Encima de que tiene que recuperar el reino, encima de que está organizando las tropas israelitas para pelear contra otros israelitas rebeldes, encima de eso, quiere proteger al cabeza de la rebelión, que es su hijo. Pueden ver que la cosa está complicada y esto obviamente indica que David está muy mal espiritualmente, muy mal espiritualmente. Y vamos a explicar por qué en un momento. Vean el versículo 3. Segundo de Samuel 18:3, más el pueblo, recuerden, estos son sus soldados, los del versículo 2 y 3, más el pueblo, los soldados dijeron, no saldrás. Aquí en el hebreo, la manera en la que está escrito el hebreo, esta frase no saldrás, esta respuesta es la parte más importante de los versículos 1 al 4. Digamos que allí está el centro de atención. Para los que han estudiado hebreo, este es un quiasmo. Esto apunta este es el centro de enfoque aquí. Esto es lo más importante. Versículo 3, de los versículos 1 al 4, la frase enfática es no saldrás. Los soldados le dijeron, le están diciendo al rey, no vas a venir. ¿Por qué? Versículo 3. Porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será, pues, mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad, en el sentido de guiarlos probablemente. Ahora, aquí mostraron algo de sabiduría a los soldados. La sabiduría de su consejo es confirmado porque recuerden que Aitofel le dio el mismo consejo a Absalón allá atrás en 2 de Samuel 17, en donde recuerden que Aitofel le había propuesto al principio del capítulo 17 a Absalón que él iba a encabezar un operativo, digamos, de fuerzas especiales, en donde solo iban a matar a David y con eso acabar ya, consolidar el golpe de Estado. ¿Se acuerdan? Y aquí vemos que Aitofel, igual que los hombres de David, en el capítulo 18, entendían correctamente el valor del rey. Era verdad. Así como Absalón quería matar a David, no le importaban los demás y realmente Absalón iba a eso, ¿se acuerdan? En el capítulo 17 salió Absalón. Aquí en el capítulo 18 al principio Absalón está guiando una fuerza militar considerable de miles de hombres para matar a su papá, para de esta manera consolidar el golpe de Estado. ¿Estás oyendo un zumbido, Toño? ¿No? Ok, estoy oyendo un zumbido. Ya le da. Nadie. Yo dije, ok, venga, no importa. Bueno, versículo 3, pues que te vi así, Toñito, y dije, ¿estás oyendo lo mismo que yo? Perdón, hermano. Bueno, seguimos. Ya se fue el zumbido. Es la edad, hermano, perdón. Toñito, yo te vi así y dije, ¿estoy oyendo lo mismo que yo? Perdón. Aquí en el versículo 3, entonces, vemos la lealtad de estos hombres hacia David, dispuestos a morir por él, con tal de proteger la vida de David. Esa vida que ellos consideraban de más valor que la de ellos, porque David era el rey escogido por Dios. Entonces, versículo 2 al final, David dice, yo mismo ciertamente saldré con ustedes. Versículo 3 le dijeron, no, quédate, porque tú vales tanto como 10,000 de nosotros. Realmente no les importamos a las fuerzas rebeldes. Tú sí, porque si te matan y van por ti, con eso es lo que están buscando. Entonces, versículo 4, vean, el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta.
mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Quiero que vean, hermanos, otra vez, estos son muchos. Estos no son 10, son miles de soldados que van a pelear también contra una cantidad grande de soldados. Y versículo 5, el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai. Recuerden, estos son los 3 generales del versículo 2. Tratad benignamente, en el hebreo, tratad gentilmente, versículo 5, por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. En otras palabras, no maten a Absalón. Esa fue la orden del comandante a sus 3 generales, y todo el ejército oyó esto. Aunque eran miles, esto implica que David les dio esta orden en público y con énfasis. Es probable que lo haya repetido, no sabemos. Aunque Absalón, recuerden, era un criminal, era el líder de este golpe de Estado, era un criminal que merecía morir. Recuerden, había matado a su hermano, había deshonrado a su papá, había encabezado esta rebelión, y encima de eso se había acostado con las concubinas de su padre. Merecía morir, según la ley. Y David sabía esto. Él conocía la ley, obviamente, él conocía la palabra de Dios. Aparentemente por eso les dijo, versículo 5, tratad benignamente, escuchen esto, por amor de mí al joven Absalón. Eso es revelador. No porque Absalón lo merecía, sino por amor al rey. Él sabía, esto nos da la idea, obvio, él sabía, él conocía la palabra, lo vemos en otras partes de 1 y 2 de Samuel, pero eso de que diga, versículo 5, tratad benignamente por amor de mí, apunta otra vez a que él sabía lo que merecía su hijo, y además esto probablemente indica que él sabía que todos sabían que Absalón necesitaba ser ejecutado. En otras palabras, en una operación militar normal, si Absalón no hubiera sido su hijo, es muy probable que hubiera dicho David, mátenlo, mátenlo. Y nos llegamos a esta conclusión porque recuerden, Aitofel había recomendado, maten a David. Y aquí los hombres de David, otra vez aquí en el 18:3, reconocen que el objetivo era el comandante. Y es muy probable que ellos sabían, si matamos a Absalón, los 3 generales, se acaba esto. Pero David dijo, no lo mate. Otra vez, esto muestra que algo anda mal. Esto no es normal. Y encima de que otra vez, él conocía la ley y además él era un militar capaz, con experiencia. Y otra vez, al principio del capítulo 17, el consejo de Aitofel, y otra vez el 18:3, lo que dijeron sus hombres, todo apunta a que lo normal en esta operación militar era descabezar a esta rebelión al matar a Absalón. Pero algo anda mal aquí. Algo anda mal aquí. Y esto se va a confirmar al final del capítulo 18. Entonces, aquí vemos la preparación para el juicio, primera de 3 fases del juicio del Señor contra Absalón. Vean en segundo lugar la ejecución del juicio, versículos 6 al 15. Vean dónde fue esta guerra, segundo de Samuel 18:6. Salió pues el pueblo, otra vez el ejército de David, al campo contra Israel. Aquí Israel es el ejército de Absalón. Y en el 6, al final, se libró la batalla en el bosque de Efraín. Esto es al noroeste, arriba a la izquierda de donde estaba David. Y vean esto, versículo 7. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. En otras palabras, el Señor en su gracia le concedió la victoria a David y a sus hombres sobre las fuerzas rebeldes de su hijo Absalón. Pero vean por favor al final del versículo 7, el costo humano de esta victoria. Versículo 7 al final. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Esta fue una guerra civil, recuerden, esto fue Israel matándose entre sí. Israelitas matándose entre sí. ¿Por qué? ¿Por qué? En términos humanos, miles de hombres murieron debido a un hijo rebelde y a un papá y rey pasivo. Vean qué tragedia, hermanos, por favor. Esto es trágico. Y versículo 8, la batalla se extendió por todo el país.
y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. En otras palabras, murieron más hombres debido a los peligros del bosque que debido a que alguien los mató en combate. Y el versículo 9 nos ayuda a entender en parte por qué el versículo 8 dice que fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Vean el versículo 9, segundo de Samuel 18:9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Recuerden, en esa época un animal de lujo para esa época porque podía estar caminando sobre todo terreno. Y escuchen esto en el 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, un árbol grande, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Esto hasta en un sentido es algo simpático. Esto está hasta así como de caricatura, ¿no? Que se quedó ahí con las piernas en el aire. Literal, quedó ahí suspendido entre el cielo y la tierra. Y aquí tienen ustedes la providencia del Señor en acción. ¿Por qué? Porque recuerden que en 2 de Samuel 17:14, el Señor dijo que había ordenado traer el mal sobre Absalón. Y aquí en el versículo 9, 2 de Samuel 18:9, vemos cómo el Señor ejecutó ese juicio. Hizo que Absalón se quedara colgado del cabello. No ha terminado el juicio, pero vean cómo Dios, en su soberanía, hizo que Absalón se quedara colgado del cabello y quedara suspendido en el aire en una situación de vulnerabilidad total. Y de nuevo, vean el 10. Vean cómo el Señor en su providencia hizo que ahí, mientras que Absalón estaba colgado, suspendido entre el cielo y la tierra, versículo 9, alguien lo vio. Recuerden, y este es uno de los temas clave de 1 y 2 de Samuel, y vemos en toda la Biblia. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así también vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué es eso? Dios conoce y controla hasta los detalles más minúsculos de la vida humana. Y aquí lo tienen otra vez. No hay coincidencias, no existe la suerte, no existe el azar. Vean por favor versículo 9 al final. Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Versículo 10, viéndolo uno avisó a Joab. Vean en el momento exacto que está ahí Absalón en esta situación de vulnerabilidad total, lo ve uno y ese uno tiene acceso al general Joab. No a cualquiera de los tres. Si hubiera sido otro, a lo mejor no hubiera pasado lo que viene a continuación, pero era Joab, el primo de Absalón, un hombre que vamos a ver, un hombre que probablemente de los tres fue el único que se atrevió a hacer lo que hizo. Y vean por qué. Vean otra vez, hermanos, cómo Dios en su soberanía perfecta, controlando cada detalle, coloca a Absalón aquí en esta situación y hace que en ese momento, versículo 10, vean, viéndolo uno avisó a Joab, diciendo, he aquí, en el hebreo énfasis en lo que viene, que he visto a Absalón colgado de una encina. Una pausa, aquí hay un punto muy importante, vean lo que hace aquí el Espíritu Santo. La palabra hebrea colgado, vean el 10, vean en el 11 dice, Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. 10, viéndolo uno avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Esta palabra hebrea traducida colgado en el 10 es la misma palabra hebrea que se usa en Deuteronomio 21:23. Al decir ahí en Deuteronomio 21:23, maldito por Dios es el colgado en un madero o árbol. La idea aquí, como dijo un autor, es que esto indica el uso de la palabra aquí por el Espíritu Santo, colgado, en Deuteronomio 21:23, y esto es lo que llamamos intertextualidad, ver cómo el Espíritu Santo usa las mismas palabras en diferentes pasajes para mostrar un punto específico. Y vean esto, es increíble. Punto específico es, en hebreo, Deuteronomio 21:23, maldito por Dios es el colgado en un madero o árbol, y aquí, 2 de Samuel 18:10, he visto a Absalón colgado de una encina. La idea aquí, como lo dijo un autor, es que esto indica que Absalón estaba bajo la maldición de Dios conforme a la ley. Tal como el Señor había dicho
que el que deshonrara a su padre era maldito en Deuteronomio 27:16. Y el que se acostara con la esposa de su padre era maldito, Deuteronomio 27:20. Exactamente lo que Absalón había hecho. Deshonró a su padre, por lo tanto estaba bajo maldición. Se acostó con esposas de su padre, estaba bajo maldición y por lo tanto fue colgado en un árbol providencialmente, mostrando que estaba bajo la maldición de Dios, bajo el juicio de Dios. Esta es una impresionante muestra, hermanos, del control soberano de Dios en cada detalle. Aquí tienen un ejemplo potente de que nada se le escapa al Señor. El Señor conocía cada detalle del pecado de Absalón y lo iba a juzgar de manera detallada por su pecado, en apego total a su palabra en cada detalle. Y esto, hermanos, nos debe motivar al temor saludable de Dios, a no tolerar el pecado en nuestra vida ni en el detalle más pequeño. El Señor sabe cómo vivimos, conoce cada detalle de nuestra vida, conoce cada detalle de nuestro pecado y se va a encargar de tratar con nosotros conforme a su palabra. Y vean de nuevo el versículo 10. Vean de nuevo el 10, vean la conexión con el 11. Versículo 10, viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y 11, Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú mejor en el hebreo, he aquí, dice en el hebreo énfasis en lo que sigue. Joab le respondió al hombre que le daba la nueva, viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 ciclos, equivale a 11,5 gramos. Me hubiera placido darte 11,5 gramos de plata y un talabarte, se refiere a una especie de cinturón. ¿Por qué dijo esto Joab? Esto implica que Joab había ofrecido una recompensa al que matare a Absalón. Esto demostró la desobediencia de Joab al rey, porque en el versículo 5, recuerdan, el rey instruyó a los 3 generales, incluyendo a Joab, que no mataran a Absalón. Pero vean en el 12, vean qué verdades aquí. Vean la integridad y valentía de este hombre que habló con el general Joab. Versículo 12. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1,000 ciclos, esto es 11,5 kilos, aunque me pesaras 1,000 ciclos de plata, no en el hebreo, es permanente, nunca extendería yo, enfático en el hebreo, yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. 13. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Este hombre sabía que el rey se enteraría y lo juzgaría con la muerte, y en la última frase del versículo 13 quiso decir que Joab no apoyaría a este hombre. Y esta conclusión del hombre era apropiada, porque como dijo un escritor, seguramente el que traicionara a su rey traicionaría a un hombre cualquiera. ¿Es correcto? Si Joab estaba dispuesto a traicionar al rey, este hombre sabía, pues que este no me va a encubrir. Este hombre, hermanos, aquí que se rehusó a seguir la instrucción de Joab de matar al hombre a quien el rey había dicho no lo maten, este hombre fue un ejemplo de temer a la autoridad del rey David por desobedecer al rey David, como dice Romanos 13. Esto es, debe haber un temor saludable hacia la autoridad para no desobedecerla, porque no en mano lleva la espada, como dice Romanos 13, ¿no? En otras palabras, si desobedeces a la autoridad del gobernante, te expones a que el gobernante te castigue. También fue un ejemplo aquí al no someterse al mandato de Joab a pecar, como Pedro lo hizo en Hechos 5, es necesario obedecer a los hombres, a Dios antes que a los hombres. Entonces, este hombre se rehusó a obedecer a Joab y desobedecer al rey. Y vean cómo respondió Joab, versículo 14. Respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y en el 15, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Vean por favor, hermanos, la sangre fría de Joab.
El texto es claro en mostrar la rebeldía abierta de Joab contra el rey David, como lo hemos dicho ya varias veces, por lo menos una. Es impresionante, esto sería un buen guión de película. Es increíble aquí la acción, el suspenso, cómo están operando, pero esta es la vida real, esto pasó. Y lo que hace del pecado de Joab algo más serio es que los versículos 5 y 12 indican que Joab no fue frenado por 3 barreras, por lo menos. Una, el mandato público de David en el versículo 5, 2, la reprensión valiente del hombre en el versículo 12 y 3, versículo 15, el asegurarse de que Absalón muriera usando a 10 hombres. Digo, esto se oye como una exageración. Absalón ya tenía 3 dardos en el corazón, estaba colgado del cabello. ¿Para qué tantos hombres? Es algo así como los atentados que escuchamos, que muchos hombres disparan un exceso de balas contra alguien que quieren matar para asegurarse que muera la persona. Esto muestra que Joab quería asegurarse de que Absalón muriera. Y al desobedecer a David, escuchen esto, al desobedecer a David, Joab actuó como Absalón. Vean qué contradicción, dices tú, ¿por qué? Porque el general que se rebeló contra el rey mató al hijo que se rebeló contra el rey. Vean, hermanos, no hay accidentes en nada, vean la soberanía de Dios en esto, pero vean en un sentido la ironía de esto. ¿Por qué hizo esto Joab? Probablemente por lo menos por 2 razones. Una, Joab era un hombre vengativo. Joab era un hombre vengativo. Esto lo vemos en 2 de Samuel 3:27, cuando mató a Abner para vengar la muerte de su hermano Asael. En otras palabras, Abner mató al hermano de Joab que se llamaba Asael, y entonces Joab se la cobró a Abner y lo mató. Y esto, otra vez, no porque el rey David lo quisiera, lo hizo a pesar de que el rey David había protegido a Abner. Y recuerden que en 2 de Samuel 14:31, escuchen esto, en 2 de Samuel 14:31, Absalón, su primo, el hijo del rey David, el rebelde, en 2 de Samuel 14:31, Absalón había quemado el campo de Joab. Entonces, Joab aquí pudo haber vengado esto al matar a Absalón. Y, en segundo lugar, Joab mató a Absalón probablemente por soberbia. Soberbia. ¿Por qué? Porque aparentemente Joab sabía que tenía mucho poder y sabía... Vean esto, hermanos. Joab era un hombre rebelde. Era leal a David hasta cierto punto, pero era rebelde y tenía mucho poder. Y otra vez, vean por favor la soberanía de Dios. De los 3 generales, el que vio, el que se enteró de Absalón que estaba colgado ahí, fue Joab, no los otros 2. Vean cómo Dios, en su soberanía, sin aprobar ni ser el autor del pecado de Joab, puso a Absalón en manos de Joab. Y de esta manera le quitó la vida a Absalón. Y vean otro punto importante, hermanos. Otra vez, vean la perfección de la Escritura. Aquí en los versículos 10 al 15, el Señor usó la cabellera de Absalón para traer el mal sobre Absalón. Ese cabello que usaba Absalón para exaltar sobre el texto no dice que fue el cabello el que se le atoró, pero esa es la implicación porque la cabeza de Absalón se atora ahí entre las ramas espesas de la encina. Pero otra vez, aquí vemos que el cabello de Absalón está involucrado, ese cabello que usaba Absalón para exaltarse. ¿Dónde vemos eso? Vayan atrás por un momento a 2 de Samuel 14:26. 2 de Samuel 14:26. Vean otra vez, hermanos, esto es impresionante, vean esta conexión. 2 de Samuel 14:26. Hablando de Absalón, dice que cuando se cortaba el cabello, por cierto, vayan allá atrás para que vean algo importante, recordar algo importante de Absalón aquí. Dice en 2 de Samuel 14:25, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Era el hombre más guapo, físicamente atractivo de Israel en esa época, según el texto. Y versículo 26 nos da una idea de lo atractivo que era Absalón.
Dice el 26, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Pesaba alrededor de 1.6 kilos. 1,5 kilos pesaba el cabello de Absalón. O sea que tenía, dijéramos, aquí en nuestra época, un pelazo. Un pelazo. Este versículo lo que está mostrando es lo soberbio, lo vanidoso que era Absalón, ahí en 2 de Samuel 14:26. Y esto lo vemos de dos maneras. Una, se cortaba el cabello una vez al año y dos, lo pesaba. Este hombre vivía para adorarse a sí mismo, no para adorar al Señor. Y este es otro paralelo con Saúl. Porque recuerden que Saúl era muy guapo, como lo vemos allá atrás en 1 de Samuel, y era un hombre como Saúl muy arrogante, y esto lo vemos, por ejemplo, en que en 1 Samuel 15 Saúl levantó un monumento en honor a sí mismo. Pero regresando al 2 de Samuel 18, vemos que el mismo cabello que Absalón usó para exaltarse fue el mismo cabello que Dios usó para juzgarlo. Vean por favor, hermanos, los detalles en el juicio de Absalón. Vean por favor cómo esto muestra que el Señor conocía cada detalle del pecado de Absalón y el Señor lo juzgó de una manera minuciosa, detallada. Aquí en el versículo 15 de 2 de Samuel 18, vemos que el Señor cumplió lo que dijo en 2 de Samuel 17:14, hizo venir el mal sobre Absalón, ejecutó su juicio sobre Absalón, pero no olvidemos que al hacer esto, también estaba trayendo un juicio de disciplina contra David, como lo explicamos hace un momento. Otra vez, hermanos, esto nos debe infundir un temor saludable del Señor, un asombro reverencial, un miedo apropiado de no pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque el Señor conoce cada detalle de nuestro pecado y Él se encarga de juzgarlo a ese nivel de detalle, como lo vemos con Absalón. Esto otra vez muestra que el Señor conoce todo, controla todo, pero además vean la perfección de la Escritura. Vean cada detalle cómo está relacionado, está ligado. Vean la última de 3 fases del juicio del Señor contra Absalón para que veas que Dios cumple su palabra. Ya vimos entonces la preparación para el juicio en los versículos 1 al 5, la ejecución del juicio 6 al 15 y ven en tercer lugar la respuesta al juicio en el 16 al 33. La respuesta al juicio. Versículo 16. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo, otra vez, este era el ejército de David, como lo vimos desde el versículo 1, el pueblo se volvió de seguir a Israel, esto es, Israel se refiere, recuerden, al ejército rebelde leal a Absalón, porque al final del 16 Joab detuvo al pueblo. 17, tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque, este es el cadáver ya de Absalón, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel, este de nuevo es el ejército leal a Absalón, huyó, cada uno a su tienda. Ahora, esta manera de sepultar a Absalón demostró por lo menos 3 realidades, como lo señala un autor. En primer lugar, Absalón no fue sepultado de manera honorable como un hijo del rey, no. En segundo lugar, quedó sepultado fuera de la tierra de Israel. Y en tercer lugar, fue sepultado como un rebelde. ¿Por qué? Porque fue sepultado como el rebelde Acán en Josué 7:26 y el rey rebelde cananeo de Ai de Josué 8:29. Esto de haberlo sepultado otra vez, lo echaron en un gran hoyo y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Versículo 17 indica otra vez que este fue una sepultura deshonrosa, fuera de la tierra de Israel, propia de un rebelde. Y vean versículo 18. Vean cómo el Espíritu Santo remarca la condición espiritual deplorable de Absalón. Era un soberbio. Vean el 18. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey. Porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Por cierto, esto implica que sus tres hijos, tenía 3 hijos según el 14:27, sus 3 hijos habrían muerto antes que él.
Por eso dice aquí en el 18, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre. Y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy, hasta que escribió esto el autor humano. Otro indicador de lo mal que estaba Absalón, soberbio igual que Saúl, que levantó un monumento en su honor, como Absalón en primero de Samuel, como Saúl en 1 Samuel capítulo 15. Digo, esto está mal, está muy mal. Algo así como en la actualidad, ¿no? Los políticos que ponen el ciudadano presidente, ¡pam!, ya está la placa de este tamaño, ¿no? Obviamente está mostrando algo de la soberbia de la persona, ¿no? Para beneficiarse a sí mismo en términos políticos. Eso es algo de la actitud de Absalón aquí. Vean versículo 19, 2 Samuel 18, 19. Entonces Aimás, hijo de Sadoc, dijo, ¿correré ahora? En el hebreo, como dice una versión, por favor déjame correr, y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Aimás le está preguntando a Joab si podía correr a darle la noticia al rey de que había pasado esto. Ahora, Aimás, recuerden, fue el mismo mensajero del capítulo 17 que le avisó a David del plan de Absalón. Pero vean el versículo 20. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y 21, Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. En el 22, entonces Aimás, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? ¿Qué significa esto? ¿Por qué no lo dejó ir? Bueno, por lo que vemos en los capítulos 1 y 4 de 2 Samuel, no lo dejó ir para evitar que David lo matara. Dices tú, ¿cómo? ¿Por qué? Porque esto fue lo que David hizo cuando le avisaron allá atrás, en 2 Samuel capítulo 1, cuando a David le avisaron que Saúl había muerto y que Isboset había muerto en el capítulo 4, él ordenó que mataran al mensajero que dio las nuevas. Entonces, parece que por eso Joab no dejó que Aimás fuera. Pero vean versículo 23, lo que dijo Aimás. Versículo 23, mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Esto Joab le dijo a Aimás, corre. Corrió pues Aimás por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Ahora, vean que parece que la lealtad de Aimás a David lo motivó a esforzarse por llegar con David. Y vean el 24. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya, se refiere al vigilante, al guardia, habido alterrado sobre la puerta en el muro de la ciudad, y alzando sus ojos miró, y vio a uno que corría solo. 25. El atalaya dio luego voces, y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, 26, vio el atalaya a otro que corría. Y dio voces el atalaya al portero, diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y en el 27 el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Aimás, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Ahora, ¿por qué dijo esto David? Porque David, recuerden, tenía experiencia militar y sabía que si sus hombres hubieran perdido, el ejército habría regresado, no habría regresado un hombre solo. Esa es la idea, como un autor explicó. Ahora, versículo 28 continúa. Entonces Aimás dijo en alta voz al rey. Ya llegó aquí Aimás con David. Y Aimás dijo en alta voz al rey, versículo 28, paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y 29 el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Y Aimás respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. En otras palabras, Aimás le mintió. Le mintió. Aimás sabía que Absalón había muerto. Vean el 29, el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Y Aimás no le dijo, está muerto. Le mintió. ¿Por qué le mintió Aimás?
quizás para evitar que lo matara, quizás para proteger a Joab, no sabemos. Pero vean por favor aquí en el versículo 29 que David solo estaba preocupado por su hijo. No estaba preocupado por la vida de los demás soldados. Recuerden, versículo 7, aunque habían muerto 20,000 hombres, aquí vemos que a David solo le importaba una persona. Versículo 29, el joven Absalón está bien. Aquí David estaba siendo soberbio, egoísta. Encima de que el que merecía morir era Absalón en primer lugar, y la pasividad de David de nuevo había contribuido a que tantos hombres murieran, porque de nuevo, si David tan solo hubiera matado a su hijo Absalón desde que Absalón asesinó a su hermano en el capítulo 13, según la ley, Absalón merecía morir. Si tan solo David hubiera cumplido la ley y hubiera matado a Absalón desde el capítulo 13, nada de esto hubiera pasado. Esto es algo delicado, esto es algo muy serio. Y vean versículo 30, recuerden, aquí David todavía no sabe que Absalón está muerto. Entonces, versículo 30, y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Obviamente aquí hay suspenso porque David todavía no sabe que Absalón está muerto. Versículo 31, luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Hablando en términos de la soberanía de Dios, de que le había dado la victoria el Señor. 32. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. En otras palabras, aquí le dijo, está muerto. Y David lo entendió. 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta de la ciudad, lugar del cual lo habían oído, público, y lloró, y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. Vean, 5 veces repitió la frase, hijo mío. Ahora, se entiende que llorara por la muerte de su hijo, pero lo que está mostrando aquí el texto, por lo que vemos antes aquí y lo que viene en el capítulo 19, lo que está enfatizando el texto es que esta es una respuesta que está mal. Está mal. Esta es una respuesta que muestra un afecto de David por su hijo, un afecto pecaminoso, idólatra, un afecto rebelde. ¿Por qué decimos esto? Escuchen. Recuerden que en 2 de Samuel 15:31, David oró y le pidió al Señor que entorpeciera el consejo de Aitofel, porque Aitofel era el consejero estrella, el más sabio, cuyo consejo, recuerdan, era visto como la palabra de Dios, y Aitofel había seguido a Absalón. David sabía que era un peligro que este consejero tan sabio estuviera del lado del rebelde, su hijo Absalón, y por eso le pidió David al Señor en 2 Samuel 15:31 que entorpeciera el consejo de Aitofel. Y explicamos la semana pasada que en el 17:14 el Señor respondió a la oración de David con un propósito que David quizás no tenía ni quería, y el propósito era para que Jehová hiciese viniera el mal sobre Absalón. Digamos que podríamos decir en un sentido que el Señor respondió a la oración de David de una manera que David no quería. Digamos que en la mente de David se le pasó la mano al Señor en su respuesta. Sí quería frenar el consejo de Aitofel, pero probablemente por lo que vemos aquí, a David no habría sido su preferencia que el Señor respondiera a su oración matando a su hijo. ¿Se dan cuenta? Otra vez, hermanos, esto es impresionante ver la soberanía de Dios en esto y la rebeldía de David. Porque escuchen, aunque Joab pecó al desobedecer la orden de David, el Señor usó a Joab para hacer venir el mal sobre Absalón, para matar a Absalón, para cumplir
su decreto contra Absalón, y en un sentido remoto podríamos decir que usó a Joab en última instancia, de manera distante, aunque no fue la petición explícita de David, para que finalmente parara el Señor la rebelión de Absalón. Vean, por favor, qué ejemplo del control soberano del Señor, que incluso cuando el rey David, escuchen, ordenó de manera explícita a sus 3 generales que no mataran a Absalón, el Señor mató a Absalón tal y como lo ordenó en su plan perfecto. Esto es impresionante, hermanos. Vean la respuesta de David de nuevo. Reveló un afecto pecaminoso hacia su hijo, por lo menos visto de 2 maneras. 1, versículos 6 y 7. Murieron miles de hombres, recuerden, debido a la rebeldía de un hijo y a la pasividad de un padre. Murieron miles de hombres debido a la rebeldía de un hijo y la pasividad de un padre, que obviamente era el rey. El pecado de Absalón tuvo un costo muy alto de vidas en Israel e incluso, vean por favor, y lo vamos a ver si el Señor quiere en el próximo capítulo, la ingratitud de David hacia los hombres que tenía, porque recuerdan versículo 3, los hombres eran leales a David, estaban dispuestos a morir por él, le dijeron, no vayas, tú vales 10,000 vidas, nosotros no importamos, nosotros nos quedemos. Es importante que el Espíritu Santo señale esto, porque en el capítulo 19 Joab se lo hizo ver a David, lo pueden leer más adelante, lo veremos si Dios quiere más adelante, pero el punto es que David mostró un corazón ingrato aquí, porque esos hombres que estaban dispuestos a dar la vida por él, versículo 3, a David no le importó eso, lo que le importaba era la vida de su hijo rebelde. Por eso vemos aquí al final del 18, que en lugar de preguntar por la vida de sus hombres, preguntó, ¿está bien el joven Absalón? Eso muestra otra vez un afecto pecaminoso de David hacia su hijo. En primer lugar, vemos otra vez la muerte de miles de hombres. Y en segundo lugar, una segunda manera en la que vemos el afecto pecaminoso de David hacia su hijo. David pensó en términos humanos, no bíblicos. David pensó de una manera carnal, no espiritual. Y esto lo vemos en los versículos 19, 28 y 31, que repiten una verdad que David rechazó aquí. Dios había acabado con su enemigo. Ahí en el 19, esa indicación continua, cuando dice ahí, en el 18, 19 otra vez, vean ahí dice, 18, 19, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que, aquí está, Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Era cierto, providencialmente era cierto. Ahí en el versículo 28, entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. ¿Era cierto? Era cierto. Versículo 31. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. ¿Era cierto? Era cierto. ¿Se dan cuenta? Pero David rechazó esta verdad. David rechazó la realidad que Dios había acabado con sus enemigos. David no se sometió a esta realidad, no se sometió a la providencia del Señor, el Señor que en últimas ordenó traer el mal sobre Absalón que merecía morir. Esto es impresionante, hermanos. Aquí vemos que estaba mal David. Aquí David mostró un corazón rebelde. Ese hombre conforme al corazón de Dios estaba actuando de manera pecaminosa aquí, como no debía actuar el rey de Israel, como no actuaría el hijo de David, el Señor Jesucristo. Jamás, jamás pecó ni pecará. Además, aquí David parece haber olvidado lo que el Señor le dijo que haría cuando Natán lo confrontó por haber, recuerdan, adulterado con Betsabé y haber matado a Urías. Allí en 2 de Samuel capítulo 11, cuando le dijo, dices tú, ¿qué olvidó David? Que Dios le dijo a través de Natán, debido a que había pecado de adulterio y de homicidio, 2 de Samuel capítulo 12, recuerdan, Dios le dijo a través de Natán, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, de tu misma familia. Esto era parte de ese juicio disciplinador. Vean, hermanos, qué
Qué advertencia tan fuerte. Con qué facilidad podemos llegar a hacer lo mismo que hizo David. Tener un afecto idólatra, pecaminoso hacia una persona y por eso tolerar su pecado aunque afecte a mucha gente. Y si Dios juzga a esa persona, nos entristecemos de manera excesiva en rebeldía en contra de la providencia del Señor. Increíble, ¿no es cierto? La exactitud, el paralelo, y lo vemos hoy día en empresas, en gobiernos, cuando a veces un gobernante, una autoridad protege a alguien, un ser querido, el que sea, y eso causa un daño tan fuerte en la empresa o en el gobierno, porque esa autoridad no está dispuesta a tomar las medidas necesarias para corregir o quitar a esa persona. ¿Pero por qué la deja? Porque hay un afecto idólatra. Realmente, porque hay un afecto idólatra, pecaminoso. Tantas implicaciones, hermanos, pero una vez más, en términos de la teología de Samuel, segundo de Samuel, recuerden, primero, segundo de Samuel y Reyes, el Señor presentó cómo debía ser el rey y el reino de Israel. Y a través de, en el caso de David, en este caso, al ver el pecado de David, demostró cómo no debía ser el rey de Israel y cómo no sería aquel que cumpliría el pacto davídico de segundo de Samuel 7, el hijo de David. Jamás el Señor actuará así cuando esté reinando aquí, cuando regrese en su reino milenial, con un afecto pecaminoso, parcial, idólatra, de tal manera que protege a alguien que necesita ser ejecutado por un afecto pecaminoso. Tremendo, hermanos, que el Señor nos ayude a entender y a aplicar estas lecciones. Oremos. Señor, nos maravilla de nuevo tu palabra, la exactitud y de nuevo la claridad y de nuevo la relevancia. Es impresionante ver cómo David era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y vemos repetida esta escena una y otra vez a lo largo de la historia, quizás en nuestra familia, quizás en una empresa en la que hemos trabajado, quizás en una iglesia. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender estas verdades, a examinarnos, a aplicarlas, a reconocer que aunque quizás no tengamos la influencia de David y entendemos que el daño causado por el pecado de David fue mucho más serio que quizás el pecado de alguien que no tiene ese nivel de autoridad o de influencia, pero de cualquier manera es pecado. Gracias, Señor, esto nos simbra, nos sacude ver cómo juzgaste a Absalón con esta exactitud en tantos detalles, a pesar de que David lo protegió y pasó por alto y toleró su pecado. Que esto nos motive, Padre, a no tolerar el pecado en ninguna manera en nuestra vida. A saberte que tú conoces cada detalle de nuestro pecado. No hay coincidencias. Te alabamos, Señor, porque tú eres el soberano, el juez justo. Y también nos consuela ver esto, Señor, porque tú vas a dar a cada uno conforme a sus obras y aún en la actualidad y a lo largo de la historia, pecados que son tolerados en gobiernos, en familias, en vidas, tú los conoces y tú los vas a juzgar. Y en esto descansamos que tú vas a corregir todo lo que está mal en este mundo cuando tú regreses en tu reino y en la eternidad, en el juicio del gran trono blanco. Gracias, Señor, en eso descansamos. Pero al mismo tiempo nos carga y oramos por aquellos que no te conocen, que les concedas oír el Evangelio. Concede, Padre, a tanto incrédulo en este mundo escuchar el Evangelio y los salves y que disfrute del perdón de pecados en Cristo, que clamen a ti en arrepentimiento y fe. Gracias, Señor, por esta mañana tan rica que nos concediste. En Cristo Jesús. Amén.